Damos la bienvenida al portavoz de Nueva Canarias en la Cámara Regional, Luis Campo, que no hemos tenido la oportunidad en esta ocasión de charlar con él en este nuevo curso político. Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo comenzó usted el curso político? Que ya le decía yo a los oyentes de la radio y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales que no hemos tenido la oportunidad de hablar con usted a lo largo de este tiempo, de estas semanas en las que se ha iniciado concretamente el curso parlamentario. Pues con muchísima actividad. Esa es una de las razones precisamente por la que no hemos podido compartir, sobre todo los lunes, que suele ser la época habitual, la fecha habitual en la que hablamos con ustedes, esa deferencia que tienen ustedes para seguir la actualidad del Parlamento, precisamente porque muchos de esos lunes lo que ha habido es comisión de estudio reto demográfico, una de las cuestiones que estaba comentando ahora con el diputado Mario Cabrera, y bueno, pues soy el ponente de Nueva Canarias en esa comisión. Empezando con muchísima actividad porque evidentemente los problemas de Canarias siguen estando ahí, es más, muchos de ellos se van agravando mes a mes. Hablo de vivienda, hablo de precariedad, hablo de pobreza. Acabamos de conocer los informes recientemente, tanto a nivel Canarias de desigualdad como el informe también estatal de la tasa AROPE. Hablamos de la crisis migratoria, en definitiva, pues no solamente estamos en vías de recuperación, sino de agravamiento en los últimos meses. Y yo creo que ese al final es uno de los elementos que hacen que la gente diga, vale, ya, Canarias tiene un límite, es necesario un cambio de modelo. Al final, el ver que pasa el tiempo, el ver que pasan las semanas, los meses, el ver que son capaces de sacar a decenas de miles de personas en algunas de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en Canarias, y que pasan los meses y meses y ni una sola medida efectiva de impacto, sino, bueno, abrir comisiones, yo creo que siempre son relevantes, son importantes, es necesario analizar, pero evidentemente creo que en estos últimos 6-7 meses ha habido tiempo para aplicar alguna medida. Muchas de ellas las hemos reivindicado desde Nueva Canarias en el Parlamento y desgraciadamente pues hemos visto el inmovilismo y el recurrir a comisiones, estrategias, planes, programas, etcétera, muchos de ellos de ejecución a lo largo de los próximos años, pero hay medidas que se necesitan que impacten ya en la vida de la gente. Uh-huh. En relación a pues a los temas que se han ido comentando a lo largo de estas semanas, muchos de esos asuntos ya lo han tratado ustedes en ruedas de prensa, ¿no? Que suele siempre convocar su fuerza política con temas, en fin, que todos conocemos, vinculados, por ejemplo, a la inmigración, vinculados a los precios del alquiler, vinculados también a pues lo que ustedes han considerado como una traición al pueblo saharaui en relación a esas declaraciones realizadas en su momento por el presidente Fernando Clavijo. Digamos que la estrategia marcada por Nueva Canarias en la Cámara Regional tiene mucho que ver con lo del día a día, ¿no? Con los temas y los asuntos que están cada día en la sociedad, Luis. Evidentemente, porque al final es lo que la ciudadanía pues va demandando respuestas. Obviamente tenemos un proyecto de futuro para Canarias, tenemos propuestas y también las vamos trasladando en todos y cada uno de los apartados, del ámbito del territorio, a los sectores económicos, por supuesto, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de cultura. Tenemos propuestas, como digo, para todo y cada uno de los ámbitos, pero el día a día también te va marcando, porque al final es lo que va incidiendo en el bienestar o en el hastío de la gente. Y eso es lo que intentamos, hacernos eco de las demandas de la ciudadanía, reunirnos con los colectivos que van planteando mejoras o denunciando situaciones, en el caso de sanidad, en el caso de la situación de la dependencia en Canarias, que continúa desgraciadamente pues de mal en peor, en definitiva, intentando dar respuesta a todos esos temas. Cuestiones muy recientes, acabas de plantear algunas. Hay cuestiones que es verdad que en ocasiones son problemas estructurales en Canarias que conllevan tiempo para intentar solucionarlos, pero hay otras en las que no entendemos qué necesidad hay por parte de este gobierno de meterse permanentemente en charcos y además de traicionar principios que hasta ahora pues había un consenso unánime por parte de la inmensa mayoría de la población canaria, unánime por parte del Parlamento, y que había sido, por ejemplo, la posición histórica de todos los gobiernos de Canarias de aquí hacia atrás. Hablo del derecho de autodeterminación de un pueblo hermano como el pueblo saharaui. Pues bueno, se va Clavijo a Marruecos a intentar no sé qué, y desgraciadamente con lo que viene debajo del brazo
es renunciando a ese derecho de autodeterminación, es traicionando al pueblo saharaui, es comprándole el discurso traicionero también de Pedro Sánchez hace ahora 3 años, cuando cambió la posición también histórica de España y de las Naciones Unidas y del derecho internacional sobre el derecho de los pueblos a través de un referéndum a decidir sobre su futuro, y bueno, pues sumarse a la tesis de Marruecos, el ocupante durante casi 50 años y auténtico opresor del pueblo saharaui, y lamentablemente pues comprar su tesis de la marroquinidad del Sáhara, es decir, que el Sáhara pertenece a Marruecos y que esta sea una simple autonomía, algo que ya los saharauis han dicho que bajo ningún concepto permitirían eso. Viene a ser algo equivalente, imagínense quienes nos están escuchando, como asumir en un momento determinado para contentar a Marruecos y que deje, por ejemplo, de traficar con las personas o con otras cosas, pues que se cediera a que Canarias pudiera pertenecer a Marruecos. Obviamente no lo permitiríamos bajo ningún concepto. ¿Por qué entonces jugamos con los derechos de otros pueblos a cambio de no se sabe qué? Porque al mismo tiempo no hemos visto ni una sola contrapartida. Contrapartida que da igual la que fuera, tampoco la aceptaríamos, porque como vuelvo y reitero, creo que contra los principios fundamentales, contra los derechos fundamentales, con los derechos humanos y sobre todo los derechos de otros pueblos, nunca puedes jugar para intentar tener algún rédito en el corto plazo para ti mismo. Pero además que con Marruecos nunca te puedes fiar. Esa ha sido una de las cuestiones en las que hemos sido tremendamente críticos. Hemos sido muy críticos también, precisamente, con el origen de lo que creemos que ha sido el motivo de esa visita de Clavijo a Marruecos, la crisis migratoria. Y hemos sido críticos porque entendemos que hay gente, hay partidos, desgraciadamente en España, que están jugando en contra de los intereses de Canarias y de los menores extranjeros no acompañados, que son personas tremendamente vulnerables. Y fundamentalmente hablo del Partido Popular. Un Partido Popular que además es socio de gobierno de Coalición Canaria. Un Partido Popular que en Canarias trabajó de la mano con el gobierno de España y el gobierno de Canarias para sacar una modificación de la ley de extranjería que permitiera la derivación de estos menores a otros territorios cuando viéramos sobrepasada nuestra capacidad, que lo está desde hace ya algún tiempo. Y desgraciadamente cuando se consigue lo más difícil, modificar la ley, llevarla al Congreso, vemos cómo el Partido Popular, amparándose en las excusas de que el gobierno no se había sentado lo suficiente con ellos, decide votar en contra. Bueno, cuando se sienta con ellos a negociar, se levantan de la mesa porque dicen que hay una carta de von der Leyen al Partido Popular en la que supuestamente había ofrecido al gobierno de España ayudar a colaborar en el marco de la Comisión a que si algún país europeo quería recoger a alguno de estos chicos, pues ellos prestarían colaboración. Mire, una tomadura de pelo sin límite, jugando con Canarias y jugando, como digo, con los menores en este tema tremendo, complejo, difícil, como es el tema migratorio. Por tanto, estas son dos cuestiones, sinceramente, que creemos que el gobierno de Canarias, lamentablemente, no ha estado a la altura. Uno de sus socios en el tema migratorio de manera especial, hablo del Partido Popular, y luego pues con Marruecos, porque bueno, el tema de Marruecos y el Sáhara nos parece de una traición imperdonable. Y terminamos, si le parece, porque se nos agotó el tiempo. Hoy en fin, son tantos los temas que se nos han ido acumulando durante esta semana que no tenemos tiempo suficiente para abordar cada uno de ellos. Lo mismo nos ha ocurrido con su antecesor en los micrófonos, con el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera. Una crítica dura. Han calificado ustedes como indecente que el gobierno de Canarias abrace, han utilizado ese término, la vía Meloni para deportar a menores migrantes, Luis. Es que esa es otra de las ocurrencias finalmente de este gobierno. Un gobierno, yo he escuchado al presidente Clavijo durante este tiempo y oye, reconozco que no comparto todas sus posiciones, pero hasta ahora, frente a algunos pronunciamientos de voz en Canarias, había mantenido un discurso muy alineado con el nuestro en materia de derechos humanos, porque al final las migraciones tienen muchas vertientes, pero nosotros siempre hemos defendido que cualquier política que se haga en esta materia, los derechos humanos deben estar en el centro. Bueno, pues de la noche a la mañana, coincidiendo casi en el tiempo con esa renuncia y esa traición al pueblo saharaui, empezamos a ver también cómo este gobierno empieza a abrazar la vía que están utilizando los partidos y los países donde gobierna la extrema derecha, el fascismo. Precisamente vías y medidas que están en la antítesis de lo que son los derechos humanos, aplicados a cualquier persona, pero ni le cuento cuando sean aplicados a menores, ¿no? A menores además no acompañados. Y no es otra que deportar a esos menores cuando aquí llegan a terceros países, a campos de concentración en terceros países, muchos de esos países donde los derechos humanos
no se respetan ni con su propia población, imagínense con estas personas. Nos parece absolutamente inconcebible, ni siquiera que se atrevan, digamos, a insinuar que esa puede ser una posibilidad, porque es empezar a renunciar a postulados, a posiciones, como digo, históricas nuestras, de respeto a los derechos humanos, de humanidad, sencillamente. Y por tanto, que se esté barajando eso por parte del Gobierno de Canarias nos parece una deriva hacia posiciones que hasta ahora solamente se habían atrevido a plantear Vox, los partidos de extrema derecha y los países donde gobierna la extrema derecha, y lamentablemente ahora también Canarias. Y luego, porque además no van a ser eficaces y, entre otras cuestiones, como digo, atenta contra los derechos de estos menores. Y que evidencia una cuestión, un gobierno absolutamente superado por las circunstancias, un gobierno que va de improvisación en improvisación, pero además un gobierno, lamentablemente, que poco a poco va cediendo a los postulados que van marcando pues esas ideas que, digamos, cada vez más retrógradas, unas ideas cada vez más intolerantes. Yo creo que si algo tiene que tener un gobierno es estar por encima de esas circunstancias, ser capaces de trasladar mensajes a la ciudadanía y luego exigir en todas las instituciones respuestas, medidas. Pero lo que no se puede hacer es lo que está haciendo este gobierno, y es poco a poco iniciar un giro hacia la extrema derecha que no sabemos cuándo será el final o cómo va a ser el final de ese giro. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Luis Campo, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Sintonía esta mañana para informar a nuestros oyentes y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales sobre el trabajo que está desarrollando su partido, Nueva Canarias, en la Cámara Regional. Muchísimas gracias y le esperamos otro lunes aquí en este mismo lugar, en esta misma frecuencia. Que vaya bien, Luis. Un saludo, buenas tardes.